Hola, buen día. Mi nombre es Verónica Bojorques. Estudio la carrera de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico. Este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial, la cual es impartida por el profesor Juan Morales. Vamos a empezar por el primer tema, que es pensamiento estadístico, pero antes, para comprender mejor los ejemplos que daremos sobre pensamiento estadístico, es importante conocer las siguientes definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada como menciones, géneros o respuesta de muestras. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someterán a un estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados en una población. Este sería un ejemplo de una población en la cual están aquí todos los individuos y se seleccionan algunos que formarían lo que es la muestra. Para el pensamiento estadístico también es clave no aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores. Aquí tenemos lo que son los principios básicos. Contexto de datos se refiere al conjunto de circunstancias que rodean a los datos obtenidos necesarios para comprenderlos. Fuente de datos: siempre se debe conocer de dónde provienen los datos obtenidos y saber si son objetivos o no, ya que algunas veces las fuentes pueden ser alteradas para obtener un beneficio personal. Método de muestreo. Con este proceso se eligen los individuos que forman una muestra. El que se elija afecta directamente la validez de las conclusiones. Conclusiones. Estas se basan en datos y en los resultados de los análisis. Al hablar de conclusiones, es importante dar afirmaciones claras para que sean entendibles para toda clase de personas. Aplicaciones prácticas. Estas surgen con las conclusiones y es importante identificarlas, ya que ayudan a interpretar los resultados. Para finalizar, debemos recordar que la estadística implica el análisis de los datos. Comenzaremos con algunos ejemplos de lo que es el pensamiento estadístico. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella en la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la práctica? Se indica la significancia estadística cuando se utilizan métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz. Sin embargo, el sentido común podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es lo suficientemente diferente para justificar su uso. En los siguientes ejercicios vamos a utilizar el sentido común para contestar si es imposible, posible, pero muy probable, o posible y probable. El primer ejemplo nos dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto sería posible, pero poco probable. ¿Por qué lo identificamos como poco probable? Porque regularmente los marcadores finales en los encuentros de fútbol americano nunca llegan a esta cifra, pero sin embargo podría suceder. Mientras se conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto sería posible y probable, ya que como sabemos, muchas veces los semáforos están sincronizados para que ya sea que nos toquen todos en verde y avanzar, o posiblemente nos van tocando todos en rojo. Para los siguientes ejercicios vamos a utilizar esta tabla de datos que podemos ver aquí, donde tenemos los valores X para los pesos y los valores Y para las millas consumidas en carretera por un automóvil de combustible. ¿Ok? Cada valor X está pareado con cada valor Y correspondiente, es decir, cada valor X está asociado con su correspondiente valor Y de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y valor Y ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Cada valor X está pareado exactamente con su valor Y, porque existe una relación entre el peso del automóvil y el millaje alcanzado por el consumo de gasolina. En un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la posibilidad de obtener estos resultados es aproximadamente 3 en 1000. ¿Tiene el programa para la pérdida de peso significancia estadística? ¿Tiene significancia práctica? ¿Por qué?
El programa es estadísticamente significativo, ya que los resultados tienen muy pocas posibilidades, 3 en 1000, de ocurrir al azar, así como no tiene significancia práctica debido a que la pérdida de peso de 3.3 libras es muy pequeña. Remítese a las cantidades de combustible en la ciudad y en la carretera por los diferentes automóviles del siguiente conjunto de datos, que es este. Compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. Aquí lo tenemos, aquí tenemos los datos de donde nos estamos basando para las afirmaciones que vamos a hacer. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Así es. Esto es porque todas las cantidades de consumo de combustible en carretera son mucho más grandes que las cantidades correspondientes al consumo en la ciudad, como aquí lo podemos comprobar. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas en una significancia práctica. Así es, parece que las diferencias sí son sustanciales. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y carretera? La diferencia tiene implicaciones prácticas, por ejemplo, podemos reducir los costos de combustible al conducir en horarios que tengan poco tránsito. Si vamos a atravesar una ciudad o una cantidad grande, podemos llenar el tanque antes para evitar que se nos acabe o evitar el mayor consumo, de combustible. Tipos de datos. Esas son unas definiciones o algunos de los tipos de datos que existen. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medida numérica que describe algunas características de una muestra. Datos cuantitativos o numéricos. Consisten en números que representan que representan conteos o mediciones. Datos cualitativos o categóricos. Estos son también los llamados de atributo. Estos consisten en nombres y etiquetas que no son números y que por tanto no representan conteos ni mediciones. Ok, ahora veamos algunos ejercicios. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y categóricos? Los datos categóricos son datos que representan un nombre, por ejemplo, y no números, a diferencia de los cuantitativos que son números que suelen representar un control o una medición. De los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. Esto es un parámetro debido a que estamos hablando de toda la población, porque estamos hablando de que todo el Congreso, o todos los senadores que forman el Congreso, un 44% serían demócratas. El peso atómico promedio o la media de peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica. Eso también es un parámetro. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media de esta cantidad es de 123.7 millones. Esto es un dato estadístico, ya que solo se basa a una muestra, porque de todas las películas elegimos únicamente 35. La encuesta de AOL American Online pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria le disgusta más? Se presentó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y la de Volkswagen recibió un 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Aquí la población es representada por todos los suscriptores de AOL, de los cuales la muestra se representa por aquellos suscriptores que respondieron la pregunta, los 33.160. ¿Por qué hablamos que es una muestra? Porque no sabemos, no conocemos cuánto es lo total, y por esto mismo es difícil definir si la muestra es significativa, ya que no conocemos el número total, entonces no sabríamos. Para la encuesta descrita por el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras obtenidas, es 0.95, es lo que se obtiene. ¿Cómo se interpreta este valor? El valor resultante nos da a entender que al menos cada una de las opciones obtuvo un voto. Sin embargo, se carece de mucha información como para determinar el verdadero valor significativo, ¿no?
Ahora, pensamiento crítico. Es el capítulo 1, 1.4. Con el uso de los datos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existió una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Ahora, podemos concluir con estos datos, obviamente, que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. La respuesta aquí es que no podemos, no, porque una correlación entre dos variables no implica que sea una causa de la otra. ¿Y podríamos con esto reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas? Tampoco, o no necesariamente, porque no necesariamente el reducir el uso dará como resultado que no haya homicidios. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Es probable que exista una relación entre el estudio y una vida más larga, pero eso no significa que la variable se acuesta de la otra, que una variable sea, que por una suceda lo otro, ¿verdad? Probablemente la gente que estudia tiene un ingreso mayor y con esto puede pagar mejor servicio médico y quizás pues su calidad de vida o salud pueda ser un poco más extensa. Cuando Harris Interactive encuestó a 1,013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de usar el baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6,336 adultos, se encontró que en realidad solo el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique la exactitud? ¿La tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Cuando se le pregunta a las personas si se lavan las manos, regularmente dices que sí, pero no forzosamente tiene que ser que lo haces. Pero con eso puedes decir que eres más limpio, cuidas tu higiene personal y transmite una imagen más positiva. En este caso es probable que la tasa del 82% sea más exacta, porque se basa a la conducta real, no simplemente lo que la gente dice, ¿verdad? Estas van a ser únicamente unas conversiones de porcentaje. Sería 5 octavos, equivale a 62.5, 23.4% equivale en decimal a .234, el 37% de 500 es 185 y el .127 equivale al 12.7%. En la encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compraron en línea de manera frecuente u ocasional? 360. De esos 734 usuarios de Internet encuestados, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje, consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que afirmaron que frecuente o ocasionalmente realizan planes de viaje consultando en línea? Es un 44%. Aquí obviamente estamos hablando que 323 es el 44% de 734. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación: después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de los 90. ¿Es esto correcto? No sería correcto, porque si dices que se redujo la inversión a un 500%, no puede ser así, ya que cuando algo es al 100% o completo, si se elimina, es un 100%, no puede ser más. O sea, la afirmación no puede ser, no es correcta. Recolección de datos muestrales. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de búsqueda estadística ayudará. ¿Qué nos referimos a esto? Que si las muestras o los datos de las muestras no están tomados de manera correcta o expresados de manera correcta, ningún método o ningún grado de estadística podrá ayudarnos a que el resultado sea claro o que realmente cumple el propósito por el cual se está realizando, en este caso, a lo mejor una muestra. Esas serían algunas definiciones para el tema de los datos muestrales o de muestras, ¿no? Estudio observacional. Aquí vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Una muestra simple aleatoria, o muestra aleatoria simple, perdón, de n sujetos
Se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. El muestreo sistemático, en el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada décimo elemento de la población. Con décimo nos referimos a décimo, quintésimo o un tipo X de décimo de la población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos dos subgrupos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características y luego obtendremos una muestra de cada subgrupo. En el muestreo de conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. A continuación vamos a hacer igual algunos ejercicios con las definiciones. El autor realizó una muestra entre los estudiantes de sus clases. Le pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. ¿Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de esta muestra refleja la calidad de las muestras de conveniencia general? El autor realizó un estudio a un grupo muy pequeño, porque únicamente fue a sus alumnos. Entonces es evidente que una muestra tan pequeña no puede dar resultados exactos, y tampoco estos resultados se podrían aplicar a la conveniencia general de una población, porque estamos hablando de un grupo muy pequeño. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1,018 adultos, y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Esto es un estudio observacional, ya que no hay algún tratamiento aplicado. Solamente es por observar una conducta, por decirlo de alguna manera. Un estudio sobre la eficacia de la equinesia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado por equinacia y otro grupo fue tratado por placebos. Los grupos de tratamiento de equinacia y de placebo se determinan mediante un proceso de selección aleatoria. Bueno, aquí no lo dice, es una muestra aleatoria. Pero es una muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, o sea, aleatoria o aleatoria simple. Da como resultado una aleatoria simple, ya que cada selección se realiza al azar y la posibilidad de seleccionar la misma es de una toma o de la otra. Muestra estratificada. Con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben al presidente actual, Tompkins Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres, esto porque hablamos del tema de brecha de género, ¿verdad? Seleccionados al azar entre los adultos que viven en Estados Unidos. Supongo que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una aleatoria simple. Es una muestra aleatoria simple, la selección de hombres y mujeres es la misma, pero la diferencia de género hace variar las distintas posibilidades de percibir al presidente actual. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describe los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerados. Vamos a hacer el diseño de este muestreo. Para la aleatoria, yo seleccionaría la mitad de alumnos graduados de una generación, sería como me basaría, y de ellos tomaría la encuesta para saber su estado laboral. De la muestra sistemática, tomaría uno de cada salón, un alumno de cada salón de los que fueron graduados. A los alumnos que sí están trabajando les preguntaría sobre el tiempo que tardaron en encontrar un empleo para la muestra de conveniencia. Para la estratificada, de la generación la dividiría en dos grupos con la misma cantidad, quizás de dos carreras distintas, para no hablar aquí de géneros porque ahí podría variar. De ahí tomaría una muestra con un subgrupo de 10 sujetos seleccionados al azar. Para el conglomerado dividiría la generación en 5 grupos, después en 2 y al final elegiría los miembros de los conglomerados seleccionados. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Ese es el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Primero, determina el número de clases que desea, el cual debe ser entre 5 y 20.
El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcula la anchura de clase. La anchura de clase se calcula el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar todos los límites inferiores de la clase. ¿A qué nos referimos con este? Si tomamos el número menor, que en este caso pues vamos a decir que es 60, y la anchura de clase nos dio 10, entonces el primer número inferior será 60, más 10, el segundo número inferior será 70, y luego nuevamente más 10, 80, 90 y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en la columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de la clase. ¿Ok? Aquí vamos a empezar con el primer ejercicio. Aquí tenemos una distribución de frecuencia. Aquí sería el límite inferior, el límite superior, la frecuencia. Aquí lo que no tenemos es la marca de clase. En este ejercicio lo que nos piden es que realicemos una distribución de frecuencias de esta tabla hacia esta. Esto lo vamos a realizar en Minitab para ver cómo podemos asemejarla lo más posible a lo que es esta tabla que se hizo manual sobre la que vamos a construir en un momento en lo que es el sistema Minitab. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir lo que es nuestro programa Minitab. Yo aquí ya tengo todo lo que voy a estar utilizando para los ejercicios, pero en dado caso que estemos iniciando, lo primero sería capturar aquí todos los datos del pulso de mujeres, que es sobre lo que vamos a trabajar. Aquí a continuación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre vamos a abrir aquí en donde dice gráfica, le vamos a dar un clic, luego nos vamos a ir a donde dice histograma, lo vamos a presionar y vamos a elegir lo que es el histograma simple. Lo seleccionamos. Aquí vamos a elegir, yo ya tengo aquí como les digo lo que son las listas, pero si tuviéramos únicamente una, ya nos aparecería aquí, es pulso de mujeres. Le damos doble clic y ya se viene aquí para lo que son las variables las variables que vamos a utilizar para la gráfica. Nos vamos a colocar en lo que es escala, y queremos una escala del tipo Y, y que queremos lo que es la frecuencia. Le damos a aceptar, nos vamos a ir aquí a etiquetas, aquí le vamos a poner pulso de mujeres, vamos a darle a aceptar, así es. Entonces aquí le damos nuevamente a aceptar y se nos va a generar lo que es nuestro histograma de las variables de la gráfica para el pulso de mujeres. Aquí tenemos lo que es ya nuestro histograma del pulso de mujeres. Vamos a colocarnos aquí sobre la barra para colocar lo que son las etiquetas. Vamos a darle aquí agregar etiqueta de datos. Para con este paso podemos ver lo que son las frecuencias. Aquí ya tenemos lo que es seleccionado, usar etiquetas, le damos a aceptar y como podemos ver ya tenemos aquí lo que son nuestras frecuencias. Si vemos estas o lo que son estas frecuencias o este rango comparado a lo que tenemos en nuestra gráfica de distribución de frecuencias, no da lo mismo. Entonces aquí miren los intervalos, tenemos 65,7 contra 72,5. Estamos recordando que manejamos lo que es de 60 a 69 en lo que es aquí por ejemplo el primero. Entonces lo que haríamos sería aquí que en la escala X le vamos a dar doble clic o clic derecho, a ver, sí, doble clic, y vamos a hacer un cambio primeramente de lo seleccionar para los intervalos. Aquí tenemos actualmente 14, como podemos ver. Nos pide a nosotros en el ejercicio que tenemos que tener 7 clases. Entonces los vamos a mover aquí, nos cambiamos a 7, le damos a aceptar y vemos que aquí ya nos cambió a las 7 clases.
El siguiente dato que tenemos que cambiar aquí, tenemos que cambiar lo que es la marca de clase. Les comenté que no la sacamos, en este caso en la tabla no la mostraba, pero la marca de clase se saca con lo que es el límite inferior más el límite superior y la suma dividida entre 2. En este caso tenemos lo que es 60 de la primera más 69 nos da 129, que entre 2 nos daría 64.5. Aquí igualmente sobre la escala X le vamos a dar nuevamente doble clic y nos vamos a ir nuevamente a seccionamiento. Aquí podemos cambiarlo de manera manual. Vemos que tenemos lo que podemos ver ahorita en la tabla. Entonces lo que haríamos es cambiarlo manualmente. Manualmente sería 64.5, con la barra espaciadora lo cambiaríamos, sería 74.5, 84.5 y así sucesivamente. Ok, le damos nuevamente aceptar y ya tenemos aquí un histograma, una distribución de frecuencias que sí nos da lo que son las frecuencias que nos marca el que hicimos de manera manual, y aquí con las marcas de clase correctas, y si nos colocamos aquí podemos ver que estamos a 0.5 de diferencia únicamente. Entonces esto sería lo más acercado que podríamos tener. ¿Ok? Vamos a volver aquí a lo que es nuestro trabajo PowerPoint. Entonces aquí lo podemos confirmar. Aquí en la siguiente diapositiva ya está lo que es una captura de lo que vimos en la anterior, y aquí podemos ver mucho más fácil 12, 14, 11, igual aquí 12, 14, 11, ¿no? Lo podemos verificar. El siguiente ejercicio nos dice que utilicemos los pulsos de hombres. En el anterior fue las mujeres, ahora nos dice que los pulsos de hombres, para construir nuevamente una distribución de frecuencia, pero en este caso solamente nos dice las 10 clases y no nos da un ejemplo manual, por lo cual este va a ser un poquito más rápido y sencillo. Nuevamente vamos a abrir lo que es Minitab para hacerlo. Aquí también ya tengo lo que son yo los pulsos de los hombres. Vamos a hacer exactamente lo mismo en gráfica, histograma simple, y se va a generar, solamente que ahora cambiaremos a pulso de hombres. Pulso de hombres, y aceptar, y se nos va a generar lo que es nuestro histograma de hombres. Ok, aquí tenemos lo que es la tabla la tabla de distribución de frecuencia. Aquí se me pasó, no le cambié el nombre, pero igual sabemos que ya son los datos de los hombres. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar los intervalos, porque nuevamente aquí nos pidió 10 para ¿verdad? Entonces le vamos a colocar aquí sobre la escala X para hacer lo que es el cambio, la modificación. Y vamos a entrar nuevamente a seleccionamiento, vamos a colocarnos aquí, vamos a cambiarle a 10. Aquí en esto lo voy a comentar para no volver a abrirlo. En este caso no vamos a cambiar aquí abajo lo que son las posiciones de marca. Bueno, si ya le di enter, perdón, ya que no nos pidieron, no nos indicaron, no hicimos esto manual, entonces va a quedar así con lo que nos da por default. Y aquí tenemos lo que es nuestro histograma o nuestra división de pulso para los pulsos de los hombres. Aquí ya lo tengo yo también aquí listo, que ya lo había realizado, y como podemos ver, pues este sería el resultado. El siguiente problema nos pide, o la siguiente indicación es de que con una lista de cantidades de estroncio 90 hay que hacer una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del 79. Hay que construir una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí nuevamente tenemos los datos y pues aquí ya la tenemos realizada. Ya no lo voy a volver a abrir en el Minitab porque básicamente son los mismos pasos. Ya la hice previamente yo, entonces aquí ya la tenemos. El siguiente tema es histogramas. Aquí vamos a entrar un poquito más a detalle de lo que es esto, de lo que ya vimos también un poquito en lo que es el capítulo pasado. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia.
Aquí hay un ejemplo. Lo que estuvimos haciendo en el capítulo anterior eran diagramas de frecuencias. Aquí, o lo hicimos en Minitab en el siguiente para sacar los histogramas, porque es una manera pues más rápida de hacerlo, pero básicamente este está hecho a mano o en un cálculo manual con los datos del procedimiento que vimos. Pero aquí lo que vamos a ver es que el histograma es básicamente lo mismo, solamente es una versión gráfica. Por ejemplo, la gráfica representa esta gráfica o este histograma, perdón, esta gráfica representa el histograma correspondiente a este. Entonces, básicamente aquí vamos a ver lo que es la correlación. El siguiente ejercicio es realizar los siguientes histogramas apoyados del programa Minitab, basados en la información de la siguiente tabla. Nos piden que hagamos lo que es la edad, la estatura, el pulso, el peso y el índice de masa corporal basados en lo que es esta tabla. Y aquí tenemos lo que son los datos. Voy a abrir aquí lo que es Minitab nuevamente para únicamente mostrarles cómo están ya registrados, porque como pueden ver aquí también esos ya los realicé, y aquí están lo que es de la edad, de la estatura, el pulso y el peso. Únicamente que en estos yo no lo hice con ajuste para poder ver un poquito más de detalles, que es lo que les voy a mostrar con un ejemplo, abriendo lo que es aquí el Minitab nuevamente. ¿Ok? Aquí les muestro que ya tengo yo lo que son, mire, la edad, la estatura, el pulso, el peso y todo con lo que hice. Voy a hacer el primero únicamente de lo que es con la edad, perdón. Entonces nos vamos nuevamente aquí lo que son gráfica, histograma, nuevamente. Aquí lo voy a escoger con ajuste para que me dé un poquito más de datos, aceptar, y dijimos que lo íbamos a hacer con la edad. Ok, aquí nada más a ver si le voy a cambiar aquí la etiqueta, porque no se la cambié en el anterior. Ok, le damos aceptar para que nos genere nuevamente aceptar para que nos genere nuestro histograma. Ok, aquí tenemos ya lo que es nuestro histograma de edad. Vemos que aquí nos puso la campana de Gauss y nos da una información, porque la pedimos con detalles o con ajustes, que la media es de 35.55, la desviación estándar es de 14. Ok, entonces aquí la saqué un poquito distinta, es el mismo procedimiento, lo demás para lo que es con edad, estatura, pulso, peso y índice de masa corporal. Ok, pues aquí la vamos a dejar ya y vamos a proseguir con el siguiente tema. Gráficas estadísticas. Polígono de frecuencias y gráfica de puntos. La figura 2.5 muestra un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres, que son las tablas que hemos venido realizando, como la que hicimos ahorita para la comparativa de lo que es el histograma. Y con Minitab se presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. Este sería la de polígono de frecuencias y este sería lo que es una tabla de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos de polígono de frecuencias sobre el polígono de frecuencias? La gráfica de puntos permite identificar los datos originales, como podemos ver aquí, uno por uno. Es más sencilla, si la identificaremos fácilmente al verla, decimos, no, bueno, aquí el mayor está entre los 70 y 75, ¿verdad? Y es más fácil identificarlo. En la figura 2.6, que es esta, se presentan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan los conjuntos de datos como estos, cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, porque generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias. Si se utilizan polígonos de frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se constituyen polígonos de frecuencias, son dos muestras que tienen números de elementos muy diferentes. La comparación es difícil porque las frecuencias serían muy diferentes. ¿Okay? Gráfica de puntos. Aquí nos pide que construyamos una gráfica de puntos con las cantidades de estroncio 90. Básicamente es la información que utilizamos para el diagrama
Para los dientes, entonces eso de la radiación en los dientes, perdón, se me fue la... ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades? Aquí tenemos lo que es la información, aquí tenemos nuestra gráfica y lo que sugiere es que la distribución, como podemos ver, es aproximadamente normal y se distribuye alrededor de los 150. Gráfica de tallo y hojas. Utiliza los pesos de plástico desechado que se muestra en el siguiente conjunto de datos para construir una gráfica de tallo y hojas. Estamos hablando de que aquí están los datos y aquí están los datos del plástico, ¿verdad? ¿Qué sugiere la gráfica acerca de la distribución de los pesos? Aquí podemos ver la distribución de los pesos. En la parte aquí de la izquierda tenemos lo que son las decenas y la parte derecha son las unidades de lo que es la información que teníamos aquí. Esto sugiere que los pesos de plástico desechado tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de la distribución normal, que es el resultado aquí que nos dio con la tabla. ¿Okay? El conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determine si al parecer existe una relación en el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describa la relación. Aquí tenemos lo que son los datos. ¿Okay? Para esto lo que hicimos fue una gráfica de dispersión. Aquí tenemos lo que es la dispersión y de lo que son los ambos compuestos en la cajetilla de cigarrillos grandes. Si podemos ver aquí, no vemos ninguna relación que podamos ver aparentemente. De hecho, no siquiera hay una relación lineal, ¿no? Que podría ser un ejemplo. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles para varios años diferentes. Aquí nos pide que construyamos una gráfica de series de tiempo. Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestra serie. Aquí podemos ver que se localizaron lo que son los años y demás, y aquí vemos lo que es la gráfica. Gráfica de tallo y hojas continuas. Al margen encontrará un formato para las gráficas de tallo y hojas continuas donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres, que son los que hemos venido trabajando. Completa la gráfica continuas y luego compare los resultados. Aquí yo ya lo completé, podemos ver que aquí completé con lo que es la información. Aquí lo tenemos y la comparación nos muestra que en general los pulsos de los hombres son más bajos que las mujeres. ¿Por qué es esto? Aquí ya recuerden que dijimos, bueno, aquí nos marca son las decenas, acá las unidades. Aquí estamos viendo que tenemos 56, 5 veces, 60 varias veces, 64, 68, pero aquí el más alto es de 96 y el de la mujer el más alto es de 124. Entonces por eso de aquí concluimos que los pulsos de los hombres son más bajos que los de las mujeres. Ok, nuestro siguiente tema, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque tienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, son confusas. ¿A qué se refiere? Que pueden estar realizadas de la manera correcta, pero la información que nos muestran o que nosotros percibimos no está lo suficientemente clara, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. Esta sería una gráfica inadecuada. Uno de los errores que tiene esta gráfica es que siempre debe de empezar aquí en 0, ya que si aquí nosotros empezamos en 53, vemos la barra o la gráfica que nos muestra aquí, por ejemplo, la cantidad de 54, el porcentaje o la frecuencia de 54. Si vemos a 62, vemos una diferencia muy grande, se puede ver como algo muy exagerado, cuando en realidad no la es. Si vemos aquí que es la gráfica adecuada, podemos ver que si ya vemos hacemos una comparación, pues no es tanto realmente, ¿verdad?, a lo que nos muestra esta. Entonces, la perspectiva de la gráfica no puede ser la correcta cuando está hecha, podría no ser la correcta cuando está hecha de una manera inadecuada. American Online ocasionalmente realiza encuestas en línea en la que los usuarios de internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la población general. Si es así, ¿por qué? Sí ayudará a comprender la población, porque el objetivo de crear una gráfica es diseñar técnicas adecuadas con que se mire clara la diferencia entre las votaciones de los usuarios, que es lo que hablábamos ahorita con la explicación de las gráficas. Para construir una gráfica se compara el territorio de 5 países más extensos. Usted debe describir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños.
Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionalmente a las áreas de los países correspondientes, ¿la gráfica resultará confusa? No. Si está realizada de la manera correcta, no sería confusa, porque en la gráfica se podría observar rápidamente el área de cada territorio y así compararlo de manera objetiva. Como podemos ver aquí en este ejemplo, por ejemplo, bueno, yo no lo hice con cuadrados, pero básicamente hablamos de una forma, una distribución que sí se note lo que es cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos China, Rusia, Honduras. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Honduras y Rusia, pues sí podemos ver rápidamente una diferencia muy grande. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. Entonces, ¿qué es incorrecto, en esta gráfica? Bueno, lo primero que podemos ver aquí en esta gráfica incorrecto es que ya lo habíamos mencionado aquí, no empieza en el número 0. Eso sería lo principal, porque nuevamente lo que mencionamos hace denotar algo de manera exagerado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya lo mencionamos que es en 0 y por lo tanto provoca la diferencia entre las tasas tiende a ser exagerada. Además, no se manejan las divisiones correctas de la gráfica y se nota un salto de datos en los años. Aquí ya estamos dibujando una correcta, ya empezamos desde 0 y también colocamos los años que hacían falta entre uno y otro, ¿verdad? Medidas de tendencia central. Estas son algunas definiciones para las medidas de tendencia central. Medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media es lo que comúnmente se conoce como promedio. En un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de los datos. Aquí tenemos lo que es la fórmula. Media es igual a la suma de todos los datos sobre el número de los datos. Mediana. A diferencia de la media, es una medida central que no cambia mucho debido a la presencia de unos cuantos valores. La moda es un conjunto de datos, es un valor que se representa con mayor frecuencia. Mitad de rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. Es un conjunto original de datos, se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego se suma entre dos. Media ponderada es una medida de tendencia central que se da asignándole a cada clase un peso y obteniendo un promedio de los pesos, teniendo estos pesos valores diferentes, es decir, algunos tienen una importancia relativa, peso, respecto a los demás. Esta es la fórmula para la media ponderada. Esta fórmula nos indica que debemos multiplicar el peso, que es la que se representa aquí por la W, por cada valor X correspondiente, luego sumar los productos, o sea, la suma de esto, y finalmente dividirlo entre la suma de los pesos. A continuación vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro. ¿En qué sentido la media, mediana, moda y mitad de rango son medidas de tendencia central? En el que utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario Merriam-Webster College Dictionary, 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en estas páginas, puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas. Estima el número total de palabras definidas en el diccionario. ¿Okay? Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. Lo más probable es que no sea muy precisa, basándose a lo siguiente. Aquí para esto vamos a sacar lo que es la media, mediana, moda y la mitad de rango. Utilizamos la media de 53.3 palabras por página. Tenemos una estimación de que el número total de palabras es de 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en las páginas varían en una gran cantidad, consideramos que no es muy precisa. El Insurance for Highway Safety realizó pruebas de choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se representa a continuación. Aquí tenemos lo que son los costos. Hay una diferencia entre las distintas medidas de tendencia. Aquí ya calculamos lo que son todas las medidas y podemos ver que no difieren grandes cantidades. Si vemos lo que es la media, la mediana y el rango de la mitad del rango, todos son muy similares, están entre el rango de los 6000.
A continuación presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria de todos los vuelos del transbordador espacial. Los datos corresponden a un conjunto de datos mostrados a continuación. ¿Ok? Aquí tenemos todos los datos. Y aquí estamos con los que estamos trabajando. Perdón. ¿Ok? ¿Hay alguna duración que sea poco común? ¿Cómo podría explicarse? Sí hay una que es poco común. Aquí nuevamente sacamos lo que es media y todos los demás datos, que es la de 0 horas, que esa es muy inusual, pero podría presionar un vuelo cancelado o algún accidente, alguno que no despegó o X cosa, ¿no? Puede basarse a eso. Ok. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B. Compare las medias y medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medios. Ok, aquí tenemos los conjuntos, aquí tenemos los voltajes y ya calculamos aquí todo lo que es la media y la mediana. En estos cálculos podemos ver que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje, de 123 a 125, estarían sobre ese rango. Okay. La distribución de frecuencia dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía en la ciudad. Estos conductores viajaban por una zona que pasa por la universidad y tiene un límite de velocidad de 30. Aquí los podemos ver, la frecuencia y la velocidad. Si vemos, realmente está 30, todos están sobre el límite de velocidad. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad? Basándonos a estos datos, ¿okay? Encontramos que la media es de 46.8. Es muy cercano al valor obtenido con la distancia original de valores. Las velocidades están muy por arriba del límite, es lo que decíamos, porque probablemente la policía solo multó a aquellos que iban en exceso de velocidad. Un alumno obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna estos puntos de calidad a las calificaciones con las letras A es igual a 4, B3, C2, D1 y F, C. Calcula el promedio de las calificaciones y redondea el resultado a 2 posiciones decimales. Si la lista del rector requiere un promedio de 3 o mayor, ¿podrá ingresar a la lista del rector? Ok. Aquí nosotros estamos sacando lo que es la media ponderada con lo que es la fórmula que hablamos. Le estamos dando lo que es el valor, lo estamos multiplicando por el X, esto vendría siendo el peso, el X, y haciendo las sumatorias, ¿no? Entonces al final dividiríamos lo que es 44 entre 15 y ese es el resultado. Entonces la respuesta sería no, ya que la media ponderada es 2.3 y en el ejercicio nos dicen que debe de ser 3 como mínimo para estar en la lista. Ya que la media es muy sensible a los valores extremos, decimos que no es una medida de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente. Para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos, los primeros se acomodan en datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores, y luego se calcula la media de los valores restantes. Para las calificaciones que otorga la empresa FICO, incluidas en el siguiente conjunto de datos, calcule lo siguiente. Aquí tenemos lo que son los datos y lo que nos piden que calculemos es la media recortada y la media recortada al 10 y al 20. Estos son los resultados que obtuvimos y con esos resultados notamos que no difieren de manera drástica una de la otra, todos igual están entre los 700. Parece que los resultados indican la tendencia de un crecimiento en los valores conforme aumenta el porcentaje de recorte, de manera que parece que la distribución de los datos está sesgada hacia la izquierda. Ok, muchas gracias por su atención. Esto sería todo para lo que es este trabajo de estadística inferencial. Muchísimas gracias. Buen día.